El año pasado, mi novio y yo decidimos visitar a sus padres para el fin de semana del Día de la Madre. Sus padres vivían en las montañas, en una cabaña bastante aislada en Colorado. Yo aún no conocía a sus padres en ese momento y nunca había estado en Colorado. Así que pensé que era una situación en la que todos ganaban. Mi novio me puso al día sobre sus padres. Me dijo que ambos eran bastante normales. Sin embargo, su madre estaba en silla de ruedas. Tenía parálisis permanente en las piernas y le era imposible moverlas. Eso no me molestó en absoluto. No la trataría de forma diferente a como trataría a cualquier otra persona. Cuando llegamos a la cabaña, era un gran día soleado. Terminamos cocinando filetes a la parrilla y tomando algo mientras el sol se ponía. En general, fue una gran celebración del Día de la Madre, y ambos padres fueron realmente cariñosos y atentos. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando todos nos fuimos a dormir esa noche. Como vivíamos en Pensilvania, nuestro plan era pasar el fin de semana en la cabaña para el Día de la Madre y marcharnos el lunes por la mañana. Bueno, mi novio y yo dormíamos en la habitación de invitados. Era muy tarde, como las 2 de la madrugada, cuando me desperté por un ruido. Estaba completamente oscuro en nuestra habitación y pensé que podría haber sido la cabaña crujiendo o el viento soplando los árboles afuera, cuando vi algo muy perturbador. En la esquina de nuestra habitación, arrastrándose por el suelo, haciendo estos extraños ruidos de sorber, estaba la madre de mi novio. No arrastrándose sobre sus brazos, sino caminando como un cangrejo por el suelo, con la espalda arqueada y olfateando como un perro. Estaba tan confundida porque se suponía que estaba atada a una silla de ruedas, pero aquí estaba ella arrastrándose por la habitación de invitados a las 2 de la madrugada como si no tuviera parálisis en las piernas. Honestamente me asustó muchísimo, así que rápidamente volví a apoyar la cabeza en la almohada, fingiendo estar dormida. Segundos después, pude sentir su aliento caliente por toda mi cara. Me estaba olfateando con fuerza. No me atreví a abrir los ojos e intenté con todas mis fuerzas fingir que estaba profundamente dormida. Pasaron terroríficos minutos y finalmente dejó de olfatearme y salió de la habitación arrastrándose. Créeme, no pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, teníamos nuestras cosas empacadas y listas para partir. Traté de mantener la calma mientras mi novio y yo nos despedíamos de sus padres. Pero justo cuando terminé de darle un abrazo a su madre, ella me atrajo hacia sí y me susurró al oído: «Sé que estabas despierta anoche». Me dedicó una sonrisa demente y enloquecida y luego nos despidió con la mano. Esto sucedió el año pasado, y no le he dicho ni una palabra del incidente a mi novio. Ni siquiera sé cómo sacarlo a colación. Quiere que volvamos a subir este Día de la Madre y me aterroriza volver a ver a su madre. Creo que tengo que contárselo. Gracias por escuchar a todos y feliz Día de la Madre. Cada año, era tradición que los niños, mi esposa y yo fuéramos a casa de mis padres para celebrar el Día de la Madre. Y en esta historia, no fue diferente. Cuando sucedió esta historia, yo tenía alrededor de 40 y tantos años y mi mamá y mi papá estaban en sus 70 y tantos. De todos modos, cuando yo y la familia llegamos a la casa de mis padres, nos recibió mi papá, pero no vimos a mi mamá. Mi papá dijo que ella estaba arriba, terminando una siesta. No se sentía muy bien, pero bajaría más tarde para vernos. Esto nos desanimó a todos porque era el Día de la Madre y todos queríamos verla. Pero pensamos que era mejor que descansara y que la veríamos más tarde ese día cuando bajara. Nos dirigimos al patio trasero donde mi papá encendió la parrilla y arrojó algunas hamburguesas sobre ella. Estaba hablando con mi esposa cuando la parrilla de repente estalló en llamas. Corrí hacia allá.
Mi papá parecía muy confundido y no sabía qué hacer para apagar el fuego. Corrí adentro rápidamente, agarré el extintor de incendios debajo del mostrador y corrí afuera para apagar el fuego. Todos nos sobresaltamos un poco y fue entonces cuando me di cuenta de lo mal que parecía estar la condición mental de mi papá. Me preocupó que estuviera muy nervioso y casi parecía que iba a tener una crisis nerviosa cuando comenzó el incendio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi mamá todavía no había bajado a vernos. Tuve la corazonada de que necesitaba subir y ver cómo estaba de inmediato. Le dije a mi esposa que se quedara donde estaba en el patio trasero con mi papá mientras yo subía las escaleras. Debería haber sabido que algo andaba mal desde el momento en que llegué, porque en el segundo en que llegué a la parte superior de las escaleras pude oler algo horrible. Quiero decir, verdaderamente horrible. Como carne pudriéndose al sol durante días. Sin estar seguro de qué esperar o ver, caminé lentamente hacia la puerta de la habitación de mis padres y la abrí. Acostada en la cama estaba mi madre. O mejor dicho, lo que quedaba de mi madre. No puedo entrar en todos los detalles de cómo se veía, fue extremadamente perturbador y desgarrador. Pero mi madre estaba muerta y pudriéndose en su cama. Y resulta que había estado muerta por más de 10 días. La condición mental de mi papá había empeorado mucho. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella había muerto. Pensó que simplemente no se sentía bien y estaba durmiendo. Literalmente se quedaba dormido junto a su cadáver todas las noches. Desafortunadamente tuvimos que enviar a mi padre a un hospital donde se encuentra ahora. No está bien mentalmente y temo por él. Y me aterra haber perdido a mi madre y haber tenido que encontrar su cadáver en descomposición. Todo fue realmente una pesadilla y solo espero que todos los demás tengan un día de la madre positivo y bueno. En cada familia hay una persona que está un poco loca de remate. Y desafortunadamente, en esta historia, esa persona es mi madre. Para decirlo sin rodeos, mi madre es ultra religiosa. Ve pecado en todas partes. Le dice a la gente que van a ir al infierno por su ropa y cosas así. Se puso tan mal que mi padre se divorció de ella porque no podía soportar la constante erradicación del pecado. Y cuando crecí y tuve la edad suficiente para vivir de forma independiente, también me separé de mi madre. Bueno, en esta historia, acababa de tener a mi primer hijo, Tristan. Tenía 25 años, mi propia casa y un negocio de hormigón bastante exitoso. Cuando nació Tristan, tuve el deseo de reavivar las cosas con mi madre. Sé que está en el fondo del pozo con la religión, pero pensé que tal vez había cambiado y que tal vez no teníamos que ser una familia dividida. Era el Día de la Madre y decidí hacer una fiesta para mi esposa, su madre y mi madre en mi casa. Estaba un poco nervioso por invitar a mi madre porque no la veía ni sabía nada de ella desde que tenía 18 años. En su mayor parte, la fiesta del Día de la Madre iba bastante bien. La gente nadaba en nuestra piscina, comía hamburguesas y perritos calientes y simplemente disfrutaba de la compañía de los demás. Hubo un momento en la fiesta en el que nos reunimos todos dentro para servir champán a las madres de nuestras vidas. Mientras mi esposa servía el champán, me di cuenta de que no encontraba a Tristan. Ni siquiera tenía un año en ese momento y empecé a asustarme. Mi esposa dijo que no me preocupara, que Tristan estaba con mi madre afuera, junto a la piscina. Fui a la ventana de la cocina y miré hacia afuera. Al principio solo pude ver a mi madre, de pie en la piscina, pero no pude ver a Tristan por ninguna parte. Fue entonces cuando me di cuenta de la agitación del agua y de unas manitas agitándose. Con una profunda sacudida de horror, me di cuenta de que mi madre estaba sujetando a mi hijo bajo el agua. Corrí hacia afuera y salté a la piscina. Literalmente aparté a mi madre a empujones,
pero saqué a mi jadeante hijo del agua. Estaba tosiendo agua y llorando a mares. Me di cuenta de que tenía que llevarlo al hospital de inmediato porque no sabía si tenía algún daño cerebral. Pero antes de hacerlo, me dirigí a mi madre. Ella me miró y me dijo, que, solo estaba deshaciéndome del pecado que hay en su vida. Ese día repudié oficialmente a mi madre de la familia. Mi hijo terminó estando bien en el hospital y ahora está bien. Pero ya no hablamos ni reconocemos a mi madre de ninguna manera. Y ni siquiera me siento mal por ello. Una vez, cuando era niño, mi mamá me llevó de compras. Pero antes de entrar a las tiendas, tuvimos que parar en un cajero automático. Recuerdo que mi mamá usaba la máquina y yo estaba un poco aburrido, jugando en mi propio mundo. De repente, algo captó mi atención a unos pasos del cajero. Era una esquina. Mientras jugaba distraído, vi una cara literalmente asomándose por la esquina, con los ojos bien abiertos mirando fijamente a mi mamá antes de desaparecer unos segundos después. Recuerdo haber dicho, mamá, pero ella solo respondió, ahora no cariño, mamá está ocupada. Intenté decirle que alguien la había mirado, pero solo pude decir, hay un hombre y él está. Antes de que me interrumpiera con, seguro que sí, cariño. Un segundo, ¿vale? Mamá está ocupada. Simplemente hice lo que me dijeron. Además, ya nadie la estaba mirando. Pero, tan pronto como ella habló, la cara apareció de nuevo. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que es básicamente una gran mancha borrosa en mi memoria. La cara volvió a aparecer, así que traté de llamar la atención de mi mamá hacia ella, pero ya había terminado con el cajero automático, se estaba cerrando el bolso y finalmente podía prestarme toda su atención. Se giró para mirar hacia donde yo señalaba, pero para entonces la cara había dado la vuelta a la esquina con un cuerpo unido. Se dirigía directamente hacia mi mamá. Recuerdo haber visto una última mirada de miedo en su rostro antes de que el tipo la golpeara. Ella cayó al pavimento con un golpe seco, completamente inconsciente. El tipo simplemente le arrancó el bolso de las manos. Recuerdo llorar y gritar, luego como el tipo me agarró por la camisa y me gritó, cállate, en la cara antes de alejarse. Ni siquiera corrió, simplemente se fue caminando, como si golpear a una mujer y robarle el bolso fuera la cosa más normal del mundo. Honestamente, pensé que mi mamá estaba muerta. Tenía sangre alrededor de la boca y estaba completamente inconsciente. Por mucho que gritara o la sacudiera, no parecía despertar. Estaba haciendo un sonido realmente aterrador al respirar, algo así como un ronquido, pero obviamente no lo era. Por suerte, se despertó, pero no antes de que un amable extraño comenzara a ayudarme y darle atención médica. No creí volver a verla, pero esa misma noche estaba en casa y a salvo otra vez, después de una visita rápida al médico. Supongo que no son muchos los niños que han pasado por una experiencia así, y una vez es más que suficiente. También estoy bastante seguro de que hay niños por ahí que han pasado por cosas mucho peores con sus madres, pero esa fue mi experiencia. En estos días, solo me enfado al pensarlo, pero en ese entonces, no creo haber tenido tanto miedo en toda mi vida. Mi madre siempre ha sido una persona sádica. Una vez se hizo la muerta durante 45 minutos el Día de los Inocentes cuando yo tenía 7 años. Vi It por primera vez a los 6, y básicamente me obligaron a leer libros de Stephen King desde los 9 años. Amo a mi madre, pero está loca. Bueno, llevaba saliendo con una chica unos 2 años en la universidad. Ambos asistíamos a la Universidad de Alabama y vivíamos a unas 5 horas de mi madre, que vivía en una pequeña isla en el sur de Alabama llamada Gulf Shores.
Mi novia llevaba unos meses queriendo conocer a mi madre, así que decidimos ir a visitarla durante las vacaciones de Acción de Gracias. Llegamos y todo parece normal. Tengo una familia bastante grande, y todos estaban en casa. Me enviaron a por cerveza y mi prometida se quedó charlando con la familia. Llego a casa 20 minutos después y encuentro a mi prometida llorando y a mi madre riéndose histéricamente. Corro inmediatamente hacia ella y le pregunto qué pasa. Mi hermano y mi hermana también están fuera riéndose histéricamente. Literalmente llorando de la risa. Me dice, mientras tú no estabas, todos subieron excepto yo y tu madre. Oí que llamaban a la ventana y pensé que eras tú intentando asustarnos. Tu madre sale a mirar y un hombre con máscara la agarra y la tira dentro. La estaba sujetando por el cuello con un cuchillo enorme. Seguí pensando que eras tú, así que corrí hacia el tipo y le quité la máscara. Era alguien a quien nunca había visto y le pregunté a tu madre si lo conocía y me dijo que no. Entonces el tipo tiró a tu madre al suelo y vino a por mí. Yo estaba acurrucada en una esquina gritando, rogándole que no me matara. Fue entonces cuando oí a tu madre reírse. Le pregunté por qué se reía en un momento así y me dijo, es nuestro vecino Chase. Le pedí que me ayudara a hacer una broma. Estaba tan asustada que salí corriendo y vomité. Unos 2 minutos después de que se pusiera enferma fue cuando llegué yo. Dije, bienvenida a la familia. Rompimos unos 2 años después, pero ella y mi madre han seguido en contacto al menos una vez al mes durante los últimos 10 años. Gran chica, pero no mi chica. Crecí en una familia muy tradicional y devota aquí en Ontario. Mi papá era vicepresidente de una compañía de software, mientras que mamá se quedaba en casa y nos criaba. Podíamos permitirnos ese estilo de vida porque mi papá había hecho un montón de dinero en el boom de las .com y continuaba ganando 6 cifras en su puesto de vicepresidente. Mamá era una mujer capaz y probablemente le habría ido muy bien profesionalmente, pero nuestro privilegio le dio la oportunidad de criarnos a la antigua. Ella cocinaba, limpiaba, pero lo más importante es que dedicaba su tiempo a asegurarse de que mi hermana pequeña y yo no tuviéramos que desear nada. Siempre supe que éramos afortunados, otros niños nos lo decían. Ella era una cocinera increíble, divertida para pasar el rato, una mujer tan íntegra como jamás podrías conocer. Pero mi papá, por otro lado, era una especie de psicópata acartonado. No quiero entrar en lo que pasó para provocar su divorcio, pero digamos que involucró una larga condena de prisión y un montón de reporteros fuera de su casa durante 1 semana y media. Mi papá resultó ser una persona terrible, eso es decirlo suavemente, y descubrir eso fue más difícil para nosotros de lo que jamás podría expresar con palabras. Estaba aturdido, mi hermana tenía el corazón roto, pero por mucho que mamá también lo sintiera, ella fue nuestra roca durante ese periodo. Honestamente, no sé qué habríamos hecho sin ella. Hizo todo lo posible para protegernos de eso también, pero sabíamos que estaba sufriendo, simplemente no quería mostrarlo. Recibió tanto dinero en el acuerdo de divorcio que nunca tuvo que volver a trabajar, así que aparte de reducir el tamaño de nuestra casa, la vida siguió prácticamente como siempre. El dolor y la ira seguían ahí, solo se volvían más y más silenciosos cada año hasta que todos nos acostumbramos al hecho de que papá nunca volvería a casa y que en realidad nunca había estado en casa. Pasaron unos 6 o 7 años, me estoy acercando a los 30, mientras que mi hermana pequeña está en su adolescencia. Me mudé, vivía y trabajaba al otro lado de la ciudad, mientras que mi hermana seguía viviendo en casa con mamá. Se estaba tomando un año sabático de la escuela, simplemente tomándose un tiempo para decidir qué quería estudiar, tal vez trabajar a tiempo parcial en algún lugar, pero sobre todo pasar el rato. Un día,
Estoy intercambiando mensajes de texto con mi mamá cuando ella menciona cómo ella y mi hermana pequeña habían estado discutiendo mucho. Le pregunté sobre qué y me dijo que principalmente se debía a un desacuerdo sobre mudarse. Mamá se había mudado a una casa mucho más pequeña para mantener bajo sus gastos, un bungalow de una habitación y un baño que era acogedor para una persona pero bastante estrecho para dos. Ella pensó que mi hermana debería encontrar un lugar propio, mi hermana no estuvo de acuerdo, y siguieron comentarios mordaces, etcétera, etcétera. Nada fuera de lo común para una madre e hija adultas, pero mi hermana pequeña no veía las cosas de esa manera. Según ella, nuestra mamá le había hecho algunos comentarios realmente crueles, cosas que eran totalmente fuera de lugar. Le pedí que especificara y dijo que mamá la había maldecido. Y en todos mis años conociéndola, nunca había sabido que mamá maldijera, ni siquiera un diablos o un maldita sea, así que escuchar que usaría algo más fuerte fue definitivamente una especie de shock. Pero, de nuevo, tanto yo como mi hermana éramos básicamente adultos en ese momento, y según ellos mismos admitieron, habían estado discutiendo mucho. Tal vez ella siempre maldecía así frente a otros adultos, pero nosotros nunca lo habíamos presenciado. Ahora pasan unas semanas más y no escuché nada más sobre los llamados comentarios crueles, así que asumí que fue solo un hecho aislado y me olvidé de ello. También asumí que un gran factor atenuante en cualquier tensión entre mi mamá y mi hermana era el hecho de que mi hermana había conseguido un trabajo. Estaba trabajando en un restaurante con uno de sus amigos, y por lo que parece, lo estaba disfrutando y ganando una cantidad respetable de dinero. También había pasado muy rápidamente de horas a tiempo parcial a tiempo completo, lo que significaba que mamá estaba sola en casa cada vez más. Mamá a menudo tenía amigos y familiares de visita, tanto para visitas como para pasar la noche, así que aunque tenía la casa para ella sola, no estaba sola todo el tiempo. Esto significaba que no teníamos que preocuparnos por ella, o al menos significaba que yo no tenía que preocuparme por ella tanto como antes. Pero luego llegó la llamada telefónica que puso mi mundo patas arriba. Y llegó en uno de los días más hermosos del año. Era en algún momento a finales de junio y el clima afuera era simplemente precioso, así que mi novia de entonces y yo decidimos dar un paseo por esta reserva natural a las afueras de la ciudad. Estábamos caminando, tomados de la mano, tan sanos como podíamos ser, cuando mi mamá comienza a sonar en mi bolsillo. El identificador de llamadas decía número privado, lo que mi novia descartó como spam o algo así. En cualquier otro momento podría haber pulsado el botón rojo, haber rechazado la llamada, y ni siquiera sé cómo expresar la sensación con palabras, pero algo en mi interior me decía que tenía que contestar. Resultó ser la policía. Mamá había sido arrestada por romperle el brazo a uno de sus amigos. No podía creer lo que estaba escuchando. Quiero decir, literalmente no podía. Le pedí al policía su número de placa, le pregunté desde dónde llamaba, y en este completo estado de negación, el policía fue realmente comprensivo y, mirando hacia atrás, fue increíblemente paciente teniendo en cuenta que básicamente lo acusé de intentar gastarme una broma. Se mantuvo paciente cuando le aseguré que debía haber algún tipo de error y que mi madre era incapaz de hacer algo así, especialmente a uno de sus propios amigos. Pero entonces el oficial recitó el nombre de mi madre, su dirección, un montón de otras cosas y luego me dio una descripción perfecta de ella también. Fue entonces cuando me di cuenta de que hablaba en serio, de que lo que estaba sucediendo era real, y de repente necesité sentarme. Una vez que reuní mis pensamientos un poco, le pregunté al oficial qué podía hacer para sacarla bajo fianza o conseguirle un abogado, y fue en ese momento cuando me di cuenta de por qué el policía había sido tan paciente conmigo para empezar. No había forma de sacar a mamá bajo fianza, ni de conseguirle un abogado por el momento. Estaba siendo ingresada en un centro psiquiátrico seguro para tratamiento involuntario bajo las leyes establecidas en la Ley de Salud Mental de Canadá.
Más tarde descubrí lo que me estaban diciendo, que mi mamá había sufrido un colapso nervioso completo. Pero no un colapso nervioso cualquiera. El suyo se caracterizaba por una agresión y violencia extremas. Y ahí es cuando volvió la sensación de cabeza dando vueltas, sin poder pensar. Las palabras agresiva y violenta, y mi mamá, simplemente no encajaban para mí. Ni siquiera podía imaginar cómo sería. Todo lo que pude hacer fue preguntar qué hacer a partir de ahora, y me dijeron que un miembro del equipo de atención de mamá se pondría en contacto y que podría hablar con ella y visitarla tan pronto como fuera posible. Tan pronto como terminó la llamada, me puse inmediatamente en contacto con mi hermana pequeña para contarle lo que había sucedido. Ella estaba tan aturdida como yo, pero si recuerdan, ella también había notado que una pequeña grieta comenzaba a formarse, así que para ella fue menos un shock total para el sistema. Le pregunté si sabía de qué amiga se trataba, a la que le había roto el brazo. No lo sabía, pero dijo que se pondría a trabajar para averiguar quién. Mi hermana era más cercana a los amigos de mi mamá en ese entonces, así que estoy muy agradecido de que ella estuviera allí para lidiar con ese lado de las cosas. No sé qué habría hecho sin ella. Tuvimos que esperar una semana para poder hablar con ella. El Estado confiscó su teléfono celular y le dio uno de prepago que podía usar para contactarnos. Casi pierdo la llamada por no saber realmente cuándo llegaría, pero cuando llegó, en realidad sonaba bastante normal al principio. Cuando me di cuenta de que era ella, traté de preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, todas las cosas que había estado esperando preguntarle durante una semana en ese momento. No quería saberlo. En cambio, con mucha calma, me dijo el nombre y el número de placa del policía que la había esposado y luego me dijo que encontrara a ese policía y le escupiera en la cara por faltarle el respeto a mi madre de la forma en que lo hizo. Cuando llegó a la palabra escupir, pasó de su tono de voz tranquilo a un chillido tan fuerte que me dolió el oído. Supongo que no hace falta decirlo en este punto, pero nunca la había oído sonar así en todos los años que la había conocido. Y luego, que me pidiera que escupiera en la cara de un policía, fue como si se transformara en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Y me aterrorizó por completo. No sabía a quién había herido, si iba a ir a la cárcel o a algún tipo de institución. No sabía si volvería a ser la de antes. Pero antes de que mamá estuviera lo suficientemente tranquila como para recibir visitas, llegamos al fondo de los problemas legales a los que se enfrentaba, que sorprendentemente eran muy pocos. Si no fuera por la obvia crisis de salud mental que estaba ocurriendo, a mamá la habrían acusado de agresión con agravantes y de agredir a un agente de policía. Resultó que golpeó y mordió, sí, leyeron bien, al policía que estaba tratando de arrestarla. Una vez más, estaba en estado de shock al escuchar que había atacado a un agente de policía, pero la buena noticia era que no iban a acusarla. El oficial con el que hablé dijo que no había un jurado en el país que no emitiera un veredicto de no culpable por demencia temporal. Sabían que mi mamá estaba actuando de forma extremadamente inusual y no iban a empeorar la situación añadiendo cargos formales. Mucho después de que se nos permitiera visitarla por primera vez, mi hermana pequeña y yo nos presentamos en el hospital más nerviosos y ansiosos que nunca en nuestras vidas. Traté de ser el mejor hermano mayor que podía ser y mantenerme fuerte por ella, pero la realidad era más bien al revés. Digamos que mamá no estaba lista para una visita. El personal del hospital creía que sí, pero ver a sus hijos realmente la alteró. Algunas personas pueden pensar que es demasiado dramático por mi parte describir la transformación de mamá como la de un hombre lobo, pero en el fondo de mi corazón, eso es exactamente lo que sentí. Ante nuestros ojos, pasó de ser la dulce y sana madre que siempre habíamos conocido a transformarse en esa criatura aterradora que solo había oído por teléfono hasta ese momento. Cuando se enteró de que había localizado a la gente que la había faltado al respeto, es decir, al que había mordido,
se enfadó tanto conmigo que mi hermana llamó a los ordenanzas para que la sujetaran. Ese momento, viendo a la mujer que me había criado dispuesta a arrancarme los ojos por un desequilibrio químico en su cerebro, supongo que fue un verdadero terror para mí. Me fui sintiéndome catatónico. Mi mamá estaba muerta, pero su corazón seguía latiendo. La mujer que me había criado se había ido y nunca iba a volver. Pero eso es lo que creía en mi punto más bajo. Y es un sentimiento que otras personas van a sentir en algún momento si tienen la suerte de que un amigo o un ser querido pase por una crisis de salud mental, que hay un camino de regreso, hay una luz al final del túnel. Solo tienes que mantenerte fuerte a través de la medicación, la terapia y mucha paciencia. Mamá volvió a la normalidad. No voy a mentir, fue un proceso lento y emocionalmente agotador en extremo, pero encontramos un poco de luz en la oscuridad y nos aferramos a ella. Mamá está mejor ahora, mucho mejor. Como si nunca hubieras adivinado que pasó por este tipo de crisis con solo mirarla. Pero supongo que eso es lo que da tanto miedo de las enfermedades mentales. En primer lugar, puede afectar a cualquiera, sin importar cuán estable y seguro parezca. Una persona solo puede soportar cierta cantidad de estrés, se rompe. Puede ser más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.